Dios les bendiga, remanente fiel, casa creyente. Hoy día entraremos en un tema que es muy real, lo que ocurre, es muy presente. Y este estudio es: ¿en qué fuisteis bautizados? Esta pregunta se le hizo Pablo a 12 hombres en el camino. Y su respuesta fue: ni siquiera hemos oído. ¿Cuántos hombres y mujeres en este tiempo ante la misma pregunta responderán de la misma manera? Como siempre, vayamos a la palabra de Dios por respuestas para afianzar nuestras creencias, para tener el fundamento firme y fiel en lo que Dios ha mostrado en su palabra y que nosotros sus hijos debemos de vivir y que debemos de manifestar. Como les decía, este estudio es: ¿en qué fuisteis bautizados? Vayamos a Hechos 19:11. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera, como siempre se los digo, para aquellas personas que por primera vez van a escuchar un video. Siempre se les pide que tomen su Biblia y que este estudio y todos los estudios los sigan con él, para que vean que estas cosas están escritas y para que sean tan fieles como los hombres de Berea, que recibían con toda solicitud la palabra de Dios, pero iban y veían si estas cosas eran así. Así que vayamos a Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo les decía que esa misma respuesta se recibe hoy? Háganla, a cualquier religión. ¿En qué fuiste bautizados? La gran mayoría, si no todos, responderán que en el bautismo de Juan, en el bautismo de agua. Y como nosotros hemos estudiado y lo hemos visto, ese bautismo era de arrepentimiento. Y sigamos adelante, que las respuestas están acá. Este versículo les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este es Hechos 19:12, la Biblia Reina Valera 1960. Ahora lo vamos a leer en la Biblia de 1569. Les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando, en la medida que nosotros hemos ido avanzando en los estudios, siempre se les dice: pongan atención a lo que leen, porque una es recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, en la 1960, y la de 1569 dice: ¿habéis recibido, tiempo pasado, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Hace muy poco vimos un estudio sobre que las palabras tienen poder. Y es por lo que veremos este mismo versículo en la Biblia de 1960, la que dice: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Mientras que la Biblia de 1569 dice: habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Noten el cambio de palabras en la Biblia 1569. El énfasis está en que se recibe el Espíritu Santo después de creer. Por lo tanto, se recibe el Espíritu Santo después de creer, y cuando esto ocurre, se manifiesta de manera inmediata, hablando en lenguas y profetizando, que son dos de las 9 manifestaciones. ¿Por qué estos 12 hombres no habían recibido? Y esta palabra es muy especial. Recibir, tomar para sí el Espíritu Santo en manifestación. La respuesta a esta pregunta está en el versículo 3. Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estos hombres primero fueron honestos en la respuesta que dieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es lo mismo que ocurre hoy en todas las religiones. Ignoran el nuevo pacto en la sangre de Cristo.
el nuevo bautismo que se hizo disponible después del día Pentecostés. Ignoran cuán importante es para Dios que se entienda, se crea y se actúe correctamente. Pero ¿qué hacen las religiones guiadas por sus mal llamados líderes que son tan o más ignorantes? Y como también lo vimos, este no es una ofensa. Muestra una cualidad de este hombre: ignorante, indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es ignorantes, indoctos e inconstantes. Y son iguales que aquellos que les siguen. Vimos en estudios anteriores cuál es la adoración que Dios busca. Juan 4, 23 y 24. Dios busca adoradores que le adoran en espíritu. Pero como podemos ver, en casi todas, si no en todas, hacen infinidad de cosas carnales, a los 5 sentidos, que Dios no ha pedido, y lo que es peor, creen fervientemente que están en lo correcto. Todas las religiones practican el bautismo de Juan. Incluso hay una que lo hace con bebés. ¿Pero esto es correcto? Veamos otro pasaje de las Escrituras donde el interés principal de los discípulos es que se manifieste el Espíritu Santo. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 18:15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8:16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Primero vimos que no habían recibido, no habían tomado para sí, no habían recibido el Espíritu Santo en manifestación, no habían hablado en lenguas, ni habían profetizado, porque solo conocían el bautismo de Juan. Ahora vemos otra causa del por qué no habían manifestado. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No debemos olvidar lo que ya hemos estudiado. Las palabras tienen poder. Y la palabra revelada de Dios la tiene, ya que Él tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice y cómo lo dice. Si Dios muestra la razón del por qué no habían manifestado, recibido en el Espíritu Santo esta gente, será porque se habían bautizados en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón de este mal, el ser bautizados en el nombre de Jesús? Que Jesús es el humillado, el que fue colgado del madero, el que expiró en el madero. Es cierto que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Romanos 10, 9 y 10, pero nuestro bautismo ocurrió al entender que desde que fue levantado en gloria y por el poder de su Padre desde el sepulcro, es nuestro mediador, es el medio que Dios nuestro Padre usó para convertirnos en sus hijos por adopción. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando Jesucristo se les apareció en su cuerpo resucitado, habiendo ya sido glorificado por Dios su Padre, lo primero que les reprocha a sus discípulos es su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué pasa hoy con los que se dicen creyentes? Son incrédulos y tienen su corazón endurecido, ya que no creen que Dios resucitó a su Hijo, porque aseguran que Jesús es Dios. Por tanto, no tienen salvación, ya que no creen en el Hijo de Dios. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se acuerdan lo que veíamos el significado de Cristo? También significaba ungido. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el ungido o el Cristo, el Salvador? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Juan 16:9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16:10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Entienden que los anticristos salieron de los que se decían creyentes? Es grande entenderlo. ¿Entienden que los anticristos salieron de los que se decían creyentes? Porque si ustedes miran a las religiones, todos andan con la Biblia. Todos dicen tener la verdad. Todos dicen amar a Jesús. Porque así es. Le cantan a Jesús. Hacen toda su parafernalia a Jesús. Están negando al Padre. ¿Tienen salvación? ¿Tienen salvación? Claro que no tienen. Y salieron de aquí porque su primer amor fue buscar a Dios. Su primera intención fue conocer la voluntad de Dios. Pero cayeron en la religión o en la religiosidad. Y se extraviaron. ¿Te acuerdan que veíamos el ejemplo de la espiga de trigo? La espiga de trigo es una ramita larga y el fruto está en la punta. Entonces, cuando se cosecha, esa ramita con ese fruto se golpea para que suelte el grano de trigo. Cuando esto acontece, aún lleva paja, porque en la molienda suelta frecho, que es más paja. Esa segunda vez que salen pasto o las hojas que envuelven al grano de trigo, imagínense que son los creyentes que se dicen creyentes, que en un principio buscaron a Dios, que gustaron del llamamiento que Dios hizo, pero que se volvieron a los ídolos, esos ídolos que levantaron hombres corruptos. Y aunque ustedes no lo crean, el mayor ídolo que hoy día existe es Jesús, porque lo ponen por sobre su Padre, el Creador. Y Dios dice que el que niega al Padre no tiene al Hijo, o el que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Entienden la profundidad de eso, la importancia de las palabras? Que las palabras tienen poder para sacarnos del error, para traernos luz, para dar entendimiento espiritual a lo que nosotros estamos escudriñando en las Escrituras. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Entienden que los anticristos salieron de los que se decían creyentes? ¿Entienden que todos los que hablan de Dios o andan con una Biblia en la mano, pero creen que Jesús es Dios, Dios encarnado, o que es un Dios trinitario, son anticristos? Escuchen bien. ¿Entienden que todos los que hablan de Dios o andan con una Biblia en la mano, pero creen que Jesús es Dios, que es un Dios encarnado, o que es un Dios trinitario, son anticristos? Porque están en oposición del que Dios dio testimonio. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero los religiosos fariseos y saduceos actuales no creen lo que Dios dijo. Es por ello que nosotros hicimos nuestra la promesa del Padre, que derramaría de su Espíritu sobre todo aquel que creyera. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Pero qué dicen los religiosos hoy? Ah, le está hablando a sus discípulos nomás. Para ellos solamente era la promesa, solo era para ese tiempo. Sigamos. ¿Qué dice Dios en su palabra? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese don, recuerden que también vimos el significado, es regalo. Es el regalo del Espíritu Santo, porque nosotros no trabajamos por ello ni tampoco lo merecíamos. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que todos aquellos que ante nuestra compartir esta verdad que está disponible de ser bautizado en Espíritu Santo hoy día, así como lo fue en ese tiempo, y que está disponible manifestar el Espíritu de Dios, así como lo fue en ese tiempo, y son detractores o muchas veces se tapan los oídos y arremeten en contra de aquel que está hablando esta verdad, pueden seguirle leyendo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les está hablando a sus discípulos, para ellos solamente era la promesa, solo era para ese tiempo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Les sigue hablando a sus discípulos. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ya no es tan solo para los discípulos, también es para los hijos de los discípulos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos y cada uno de nosotros, al llegar al conocimiento de la voluntad revelada de nuestro Padre, nos arrepentimos de todos los errores y pecados que cometimos por ignorancia y muchas veces también por tosudez. Después de haber hecho esto, nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, confesando Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No tuvimos que contarle al mundo nuestro pasado, ni siquiera contárselo a Dios, porque Dios conoce las intenciones y el corazón del hombre, y lo hace por medio de su palabra, ya que Él es la palabra. ¿Se acuerdan que lo vimos en Juan 1:1? Dios es la palabra, Dios es el Logos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por lo que nuestro Padre hizo disponible por medio de su Hijo nuestra salvación, entregándonos además una prueba indesmentible y además audible que somos hijos renacidos por medio del Espíritu Santo de la promesa de Dios. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan que también veíamos que la palabra es viva y eficaz? Y si yo leo la palabra en 20 años más, va a seguir siendo la promesa en el tiempo presente, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si lo leímos hace 30 años, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Se entienden ahora que la palabra es viva y y no muere, es perenne, permanece en el tiempo? Efesios 1:14.
Leamos primero Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estas arras, significado de arras, señal o prenda que se entrega como garantía del cumplimiento de un acto jurídico. Eso significa arras. Señal o prenda que se entrega como garantía del cumplimiento de un acto jurídico. ¿Recuerdan que Dios es un juez justo? Que al hablar de sí mismo dice la justa justicia de Dios. Ese es el fin de dejarnos las arras. Es el cumplimiento de su promesa de derramar de su espíritu sobre toda criatura. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Para aquellos que dicen que en el Antiguo Testamento no se habla del derramamiento del Espíritu Santo, les tengo una mala noticia. Dios lo está dejando de mentirosos. Proverbios 1:23, leámoslo de nuevo. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieren escudriñar lo profundo de Dios? ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren escudriñar lo profundo de Dios? Hablen mucho en lenguas. Manifiesta el Espíritu Santo de la promesa. Háganlo. No tengan miedo. Porque Dios su bendición no la da de a poco. La da toda y de una vez. ¿Recuerdan que también lo veíamos en estudios anteriores? Todo el paquete que recibimos, yo le llamo paquete porque realmente tiene muchas partes. Al ser bautizado con Espíritu Santo yo recibo 9 manifestaciones del Espíritu. Hablar en lenguas, lengua, interpretación y profecía, que son manifestaciones de adoración. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento espíritu, que son de información de Dios al hombre. Fe, milagros y sanidades, que son las 3 de poder, de manifestar el poder de Dios. Aparte de eso, Dios nos capacita, nos da la habilidad para energizar 5 ministerios: pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, para que nosotros sirvamos al pueblo de Dios cuando esté la necesidad, porque vamos a ser inspirados por Dios para llevar adelante ese ministerio. No son títulos. Aparte de eso, tenemos derechos filiales, ¿se acuerdan? Santificación, redención, ¿se acuerdan? Ministerio de la reconciliación. Tenemos 5 derechos filiales, lo acabamos de ver. Repásenlo. Y cuando tengo todo ese paquete y lo estoy viviendo a cabalidad, yo voy a tener 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablen mucho en lenguas, manifiesten el Espíritu Santo en la promesa. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que si ustedes enseñan la exactitud de la palabra de Dios con respecto al derramamiento del Espíritu Santo y no le creen, ya fueron condenados. No se preocupen. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando los mandó? Entren en una casa y si no son bienvenidos, sacudan el polvo de sus vestidos y sigan adelante. Eso es lo que debemos de hacer. Seguir adelante con el ministerio al que Dios nos ha llamado y no caer en la frustración porque esa persona específica no nos está creyendo. Si esa persona no nos está creyendo, ella se la pierde. Nosotros seguimos adelante con el ministerio, con el llamamiento, porque puede que al lado de esa persona que no cree haya una persona que sí cree. ¿Me entienden? Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. No es lo que dicen los religiosos que son idiomas, entiéndanlo bien. Hablarán nuevas lenguas, no es lo que dicen los religiosos que son idiomas, ya que hablar idiomas es carnal, se aprende por el mundo de los sentidos. El hablar lenguas es espiritual. Yo para hablar idiomas puedo ir a un instituto, me lo enseñan en la escuela básica algunas palabras y en la enseñanza aquí al menos en Chile, en la enseñanza media un poco más avanzado. Pero eso yo lo aprendo por los 5 sentidos. Pero el hablar en lenguas es espiritual. La información que me está llegando directamente desde el momento en que mi espíritu está escudriñando aún lo profundo de Dios es espiritual. Esa información es qué hacer con esa información y es para que yo me mueva en este mundo con discernimiento de espíritu. Entienda qué es lo que me rodea. Vea espiritualmente lo que me rodea. Porque yo puedo ver a un sodomita, a una lesbiana, y puedo estar en contra de eso. Pero ¿saben? Ese hombre o esa mujer están siendo gobernados por espíritu diabólico. Gobernados por espíritu diabólico. Sensual y seductor. Porque la única manera de que un hombre conquiste a otro hombre o que una mujer conquiste a otra mujer. Uno de los dos tiene el deseo desenfrenado. Otra calidad de espíritu diabólico. Bestial y cruel, porque no le interesa causar daño a los demás. Y saben, piénsenlo. Ese hombre, los huesos que tiene en su esqueleto están formados para que sea fuerte. En sus brazos, en su tronco, en sus piernas. No así en sus caderas. Lo opuesto a la mujer, que sus caderas son firmes para sostener una criatura en gestación. Su brazo, el de la mujer, al extenderlo tiene una curvatura que es para acunar la guagua, lo que el varón no tiene. Genéticamente, los cromosomas del varón son XX y la de la mujer XY. Físicamente, los dos tienen aparatos reproductores diferentes. ¿Saben dónde está el problema? En su cabeza. Porque si yo le digo a alguien, oye, yo soy Napoleón y me meto la mano, yo soy Napoleón, ¿qué me dicen? Estás loco. Si yo les digo, me creo, no sé, un prócer de la patria, ¿qué me dicen? Estás loco. Pero si en cambio un hombre pervertido mentalmente o una mujer pervertida mentalmente dice yo me creo varón la mujer o el hombre dice yo me creo hembra, no, eso está bien. ¿Se dan cuenta? Está en la mente. ¿Se acuerdan que también lo veíamos en los primeros estudios? La competencia está en la mente, la arena de la competencia está en tu mente. Lo que tú retienes de la palabra de Dios, lo que tú vives de la palabra de Dios, es lo que manifiestas. ¿Te acuerdan de la abundancia del corazón? Habla la boca. Tus acciones deben estar sinfonizadas, sincronizadas con lo que llevan en el corazón. Lo que hablas debe estar sincronizado con lo que tú tienes en el corazón. Volvamos al estudio. Estábamos viendo Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. No es lo que dicen los religiosos, que son idiomas, ya que hablar idiomas es carnal, se aprende por el mundo de los sentidos. El hablar en lenguas es espiritual, es manifestar en el mundo de los sentidos la realidad y presencia interna del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían. Esta parte de lo que estamos leyendo está en el libro de Hechos, en el capítulo 10, que es la casa de Cornelio. Léalo completo. Léalo completo. Y van a entender por qué dice Hechos
10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice que oían música, que oían instrumentos, que veían bailarinas, que veían amenes, aleluyas, agitaban los brazos, saltaban, se revolcaban en el piso. Nada de eso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando vimos la caída de la iglesia del primer siglo, que otro estudio que ya lo vimos hace un tiempo, nos preguntábamos cómo podían creyentes que creían que la salvación era por gracia, que habían visto el derramamiento del Espíritu Santo, hacerse acompañar por los fieles de la circuncisión, que es la ley. Porque los fieles de circuncisión, que es la ley, no creían en el nuevo pacto. Consulten, hablen con un judío y vean si creen en el derramamiento del Espíritu Santo. También te lo he dicho, no sé si lo habrán hecho. Hechos 16:46. Porque todos los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se entiende ahora que al hablar en lenguas se magnifica a Dios? Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es el Espíritu de nuestro Padre es el que habla en nosotros. El hablar en lenguas no es un idioma aprendido o imitado, así como hay algunas religiones. El que está adelante dijo pa pa pa, entonces yo también voy a decir pa 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 pa. Para ser igual a él. No es un idioma aprendido o imitado. Es las arras en nosotros, el Espíritu Santo de la promesa, el que magnifica a Dios. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí están las manifestaciones de poder, ¿se acuerdan? Fe, milagros y sanidades. Porque para poder hacer esas señales, porque ¿se acuerdan que lo leímos recién? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué no? Porque si yo no lo creo, estoy haciendo a Dios mentiroso. Es así de simple. Es lo más fácil creer. Aunque ustedes no lo crean. Es lo más fácil creer. Cuando se alimentan en sus casas, ¿creen que le están comiendo veneno? ¿O creen que los alimenta, los nutre y les satisface las necesidades que tienen? Es creencia. Cuando toman algún medio para movilizarse a su trabajo, a algún trámite, están creyendo que ese medio de transporte los va a llevar a su destino. Creencia. ¿Por qué no aplicar esa simpleza de creencia en todo lo que hacemos? ¿Por qué no? Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros, los renacidos, que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y que manifestamos el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, tenemos el poder y autoridad otorgada por nuestro Padre a todos y cada uno de los que creímos en la promesa. Los que tenemos la obligación de manifestar su poder en este tiempo, para liberar a los oprimidos por el diablo, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos de las religiones sin valor ni poder que están engañados por el diablo, siguiendo mandamientos y doctrina de hombres, corruptos de entendimiento, que no son más que ciegos, guiando a ciegos a la muerte eterna. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, en el poderoso nombre de su amado Hijo Jesucristo y nuestro Salvador. No olviden, estudien, escudriñenla, atesoren este tesoro porque es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándote a ti cuando tú abres la Biblia y la lees. Recuerda, Dios es el logo, es la palabra.
si tú lees su palabra, es Dios hablándote a ti. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo.